El tema a desarrollar ahora son las distribuciones probabilísticas. Resumiremos un poco el documento. Ya sabemos que una distribución de frecuencia es una tabla donde habían clases, había frecuencia, habían porcentajes. Algo igual son las distribuciones probabilísticas. Tenemos una clase y tenemos la probabilidad de cada una de ellas. Tenemos la probabilidad de cada una de ellas. Aquí hay como 4 puntos a tratar, a dejar claro. Primero, las variables aleatorias. ¿Qué es la variable aleatoria? En este caso, son casi siempre binomiales. Binomiales quiere decir que solo tiene dos resultados, por ejemplo, cara y águila. O al tirar un dado, puede ser que sea 3 o no sea 3. Siempre van a haber dos respuestas, que tenga desperfectos o no tenga desperfectos. Que tuvo un accidente o no tuvo un accidente. Entonces, lo primero que hay que dejar claro, que las variables numéricas se dividen en discretas y continuas. Esto es súper importante en esta temática. Cuando lean un ejercicio, distingan cuál es la variable. Entonces van a tener entre variables discretas y variables continuas. Las variables discretas prácticamente son binomiales. Y lo voy a explicar de esta manera. Son variables numéricas que se cuentan. Contar significa que empieza desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Nunca va a ser un número decimal, 1.3, 1.7, 3.9, 0.8, nunca. Por ejemplo, por muy grande o muy pequeño que sea el accidente de tránsito, siempre va a ser un accidente de tránsito. Por muy grande que sea un bebé al nacer, siempre va a ser uno, ya sea que sea pequeño o sea de gran tamaño. Mientras que las variables continuas son aquellas variables que están dentro de un intervalo. Por ejemplo, yo puedo tener una canasta de naranjas. Pueden tener diversos tamaños, no todas van a ser iguales. Por ejemplo, cuando compramos una bebida gaseosa, comúnmente llamada gaseosa en este país, no porque son bebidas bicarbonatadas, a veces vemos que está un poquito tapado el líquido a la lata, a la corcholata. A veces está bien abajo, abajo del cuello. Entonces, la máquina no es perfecta. Si nosotros le ponemos llenar 16 onzas, va a llenar 16 onzas, no siempre, un poquito más, un poquito menos. Ese es el estándar con que quiere trabajar. Otras variables continuas serían el coeficiente mental, unos tienen más, otros tienen menos. Otro ejemplo sería la estatura, unos son más altos, otros son más bajos, el peso, el número de raciones que se comen en el día. Entonces, eso siempre es una variable continua. Son variables numéricas que están dentro de un intervalo. Y como les digo, esto es bien importante para distinguir qué método vamos a utilizar. Prácticamente vamos a utilizar 5 métodos. Para las variables binomiales, ya dijimos, son variables numéricas que se encuentran. Vamos a usar la distribución binomial, la distribución de Poisson, la distribución hipergeométrica. Ojo, estas 3 son las que vamos a evaluar en un laboratorio posteriormente. Y por último, la aproximada a la normal de la binomial. Fíjense que hay detalles que las distinguen, porque ustedes van a ver, ya sea que sea variables binomiales o continuas, van a ver el mismo texto casi siempre. ¿Qué tiene que hacerse desde un principio? Tiene que distinguir primero el tipo de variable que estamos trabajando, ¿ya? Para luego
Por si es binomial, tenemos 4 distribuciones a trabajar. Entonces, las distribuciones binomiales, la muestra es igual o menor de 20. Si ya distinguimos que la variable es binomial y n es menor o igual que 20, ya la distribución que se trabajará es binomial. Si la multiplicación de la muestra por la probabilidad es 5 o anda cerca de 5 o menos, la distribución es de Poisson. Si el ejercicio vemos que la variable es binomial y nos dan la población y la muestra, la distribución es hipergeométrica. Y si NP es mucho mayor que 5, la distribución es aproximada a la normal de la binomial. Ahora, todas las variables continuas se trabajan con una curva normal. Ahí no hay donde perderse. Todas van a ser por curva normal. Vamos a explicar otros conceptos importantes, que es el valor esperado o la esperanza matemática. Todos hemos visto en la NBA del básquetbol de Estados Unidos los promedios. Eso es una esperanza matemática o valor esperado cuando tira un jugador desde tiro libre, desde 3, etcétera, etcétera. Los promedios siempre van a ser un valor esperado. Por ejemplo, si un vendedor le pregunta cuánto espera vender esta semana, él dice un dato. Por ejemplo, puede decir, yo venderé 4. Entonces, ¿en qué se basa? Se tiene que basar en información histórica. Entonces, veamos algunos ejemplos. Esta es una tabla de un vendedor y su probabilidad de vender un número estimado de congeladores. Por ejemplo, no vender tiene una probabilidad del 20%. De vender 1 tiene una probabilidad de 0.30, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se saca la esperanza matemática, el valor esperado? Se multiplica la probabilidad por el número de congeladores vendidos para los 4 que en este caso tenemos. Entonces nos da un valor de 1.55. Lógicamente, no va a vender 1.55 congeladores porque son enteros o no, pero este es un promedio. Otra cosa que hay que resaltar es que las probabilidades todas van a valer 1. La sumatoria de todas las probabilidades va a valer 1. En todos los casos, la probabilidad siempre, la sumatoria va a valer 1. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es el valor esperado de tirar un dado al aire? Pues ya sabemos que la probabilidad de que caiga cualquier de las 6 caras que tiene un dado es de 1/6. Entonces multiplicamos por cada resultado, es decir, por que caiga 1, porque caiga 2, porque caiga 3, porque caiga 4, porque caiga 5, porque caiga 6. Al final nos da un 3.5 de promedio. Eso es lo que se espera al caer un dado. Pero, eso no está en una cara de un dado. Insisto, esto es un promedio. Otro ejemplo que tenemos es que un inversionista tiene un 40% de obtener una utilidad de 25,000 colones y una probabilidad del 60% de perder 15,000 colones. ¿Su ganancia esperada cuál es? Entonces multiplicamos el 40% por los 25,000 y le vamos a restar, porque es una pérdida en este caso, los 15,000 por el 60%. Y él tiene un valor esperado de ganancia de 1,000 colones. Otro ejemplo sería el de una empresa que hace proyectos. Fíjense, esta es la probabilidad y este es el tiempo de terminación de un proyecto. Es decir, tiene una probabilidad del 30% de terminar en 10 días, del 20% de terminar en 15 días y el 50% en 22 días.
Casi siempre las empresas, cuando trabajan con el gobierno, les dan una cláusula que por cada día que se atrase en el proyecto, en entregar un proyecto, le cobran una multa. Eso siempre se da en los contratos con los gobiernos. Que harán una carretera, que harán un edificio, etcétera, etcétera, tienen esa cláusula. Entonces, ellos tienen que evaluar sus números para ver si lo van a entregar a tiempo y ver cuánto va a ganar al final del día. En el final del proyecto, perdón. En este caso, se evalúa en cuántos días va a entregar el proyecto. Y vuelvo a decirlo, se multiplica la probabilidad por el evento. Y al final tenemos que en 17 días es el promedio esperado de entregar el proyecto. ¿Qué son las distribuciones probabilísticas? Como lo dije anteriormente, y solo lo voy a acercar, lo voy a hacer un resumen de esto. Un resumen de esto es que se tira 2 veces el dado al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan 2 caras? Entonces, ojo, si ustedes se acuerdan el diagrama de árbol, básicamente tendríamos 4 respuestas. Entonces, que caiga 2 caras, acá tenemos una cara y acá tenemos una cara. Y acá son 2 águilas, por tanto no tenemos ninguna cara. Entonces, veamos la siguiente tabla. Aquí vemos lo anterior y las probabilidades. Es decir, acá tenemos 2 caras, la probabilidad, ya sabemos que la probabilidad que caiga cara o caiga águila sería el 50%. Entonces, que caiga cara sería 0.5 por 0.5 nos da 25%. Que caiga una cara, como hay 2 respuestas, siempre se multiplica 0.5 por 0.5 en ambos, pero en ese caso se suman y tenemos un 50%, un 50%, un 50%, 50%. Y que nos caigan, que no nos caiga ninguna cara sería 0.5 por 0.5 nos da 0.25. Entonces, esta tabla que tenemos acá es una distribución de frecuencia. El número de caras, la probabilidad sería del 25%. El número que sea una cara sería el 50%. Y que sean dos caras sería el 25%. Como dije, y es muy importante remarcar que la sumatoria de las tres nos tiene que dar 1 o el 100%. Esa es una tabla de distribución de frecuencia. Esta tabla que tenemos acá es casi igual a esta, pero si se acuerdan en la distribución de frecuencias, había una columna de la frecuencia acumulada. Algo así es esto. Acá lo que se acumula es las probabilidades. Por ejemplo, de 0 caras sería el 25%. De una cara o menos sería el 75%. Y de 2 caras o menos sería el 100%. La realidad es que esta es una tabla bastante pequeña, pero es bien fácil distinguir qué es una distribución de frecuencia. Insisto, esta es una distribución probabilística puntual, así se llama, puntual, y esta es una distribución probabilística acumulada. Vamos a la primera distribución. La distribución binomial. Ya decíamos que es para variables que tienen 2 respuestas y que son numéricas y discretas. Entonces, voy a dejar claro que debe tener estas características. Existen N observaciones o ensayos idénticos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tirar 10, 100 veces la moneda al aire. Son observaciones o ensayos idénticos. Otro ejemplo, que yo estoy al final de una línea de producción viendo si tiene desperfecto o no el producto. Entonces, son ensayos idénticos. El segundo es que cada ensayo tiene 2 posibles resultados. Acá habla de éxito y fracaso. Muchos de los libros de estadística hablan de éxito y fracaso. Yo le llamo que tiene 2 resultados, cara o águila, con desperfecto o bueno.
accidente o no accidente, etcétera, etcétera. El 3, la probabilidad de éxito y de fracaso se mantiene constante todos los ensayos. Tire 20, 100, 1.000.000 de veces la moneda al aire, siempre la probabilidad de que caiga cara es del 50% y que caiga águila va a ser del 50%. Y 4, los resultados de los ensayos son independientes entre sí. Significa que la primera tirada de la moneda al aire no va a influir en las demás. ¿Ya? Que si yo agarré un producto y estaba con defecto, no va a decir que el siguiente tiene que estar con defecto. Por tanto, cada ensayo es independiente. La formulita, pueden ver, yo la he escrito de dos maneras. La segunda es la que quiero que manejen más. Esta parte dice, esta parte, la n es la muestra, x es el valor que ando encontrando, por tanto, esta parte es la combinatoria. Luego, la probabilidad de éxito es elevado a la x y la probabilidad de fracaso es elevado a la n menos x, al tamaño de la muestra menos el valor que ando encontrando. Veamos cómo se utiliza. Veamos el ejemplo. Un transistor específico colocado en un equipo de sonido tiene una probabilidad igual a 0.7 de funcionar más de 3.000 horas. Importante, ¿cuál es la variable? ¿Ya? Es el número de transistores que funcionan más de 3.000 horas de uso. Observen esto. Esto es súper importante que muchos a la hora de hacer un ejercicio no toman en cuenta. ¿Por qué es súper importante? Porque esto de X amarra a P y amarra al valor que andamos buscando, que es X. Repito, es súper importante en esto distinguir la variable. Por ejemplo, acá nos dice que la probabilidad del 70% de funcionar más de 3.000 horas. ¿Cuál es la probabilidad de no funcionar más de 3.000 horas? Pues sería el complemento, que sería 0.3. Siguiendo con el ejercicio, dice, si el equipo de sonido tiene 15 de dichos transistores, ¿cuál es la probabilidad de? Esto que me indica es n. Y como n es menor o igual que 30, por tanto es binomial. Entonces, veamos los literales. Que exactamente 5 estén funcionando después de 3.000 horas de uso. Entonces, si estamos hablando que 5 y estamos diciendo que X es el número de transistores que funcionan más de 3.000 horas, entonces, por lógicamente, X igual a 5. Aquí lo tengo. Como decíamos, esto amarra a P. ¿Qué significa? Que como dicen más de 3.000 horas, P valdría 0.7. Entonces, resolviendo la ecuación, sustituimos. ¿Cuánto valía n? 15. ¿Cuánto es lo que andamos buscando? X vale 5. 0.7, que dure más de 3.000 horas, elevado a la 5. Y luego 0.3, que es el complemento, elevado a la 15 menos 5, que nos va a dar 10. Aquí hay que usar bien la calculadora, porque para mí esto, si lo quiere hacer de una sola vez, esta operación póngala en paréntesis. Por esta operación elevado a la 5 en paréntesis, por esta operación elevado a la 10 sería. No es necesario que pongan 15 menos 5, ya sabemos que es 10, y nos va a dar este resultado. Más adelante les voy a dar una tabla, una página online donde hay calculadoras para hacer esto de una vez. Pero sí, este planteamiento hay que ponerlo, por favor. Luego dice el B, que 2 o más de estos transistores están funcionando después de 3.000 horas de uso. La variable sería la misma. Número de transistores que funcionan más de 3.000 horas de uso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que 2 o más. Entonces, es específico, mayor de 2. Entonces, sería el de 2, el de 3. ¿Hasta dónde llega n? Llega hasta 15. Entonces, tendríamos que hacer casi como 13 fórmulas. Entonces, acá se usa un atajo. Ya decía yo de que todo la sumatoria vale 1. Entonces, si vale 1,
¿Qué quiere decir? Que el de 0, el de 1, el de 2, el de 3 hasta el 15, la sumatoria de las probabilidades me va a dar 1. Por tanto, yo uso un atajo. Y entonces, ¿qué no está acá en esto? No estaría la probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. Y entonces, a 1 le resto estas probabilidades. ¿Ya? Entonces, acá sustituyo los valores, no cambia, sería el de 0, el de 1, el X, y al final hago las operaciones y los resto valores y me da que casi es el 100%. Veamos un segundo ejemplo. Cliensa proporciona tarifas más bajas a los clientes que prefieren las horas de menor consumo. El 30% de sus clientes aprovecha estos ahorros. Esto, si lo vemos en un contexto, la energía eléctrica es más cara, la termodinámica, la que produce las generadoras con productos del petróleo, que las que se producen hidroeléctricas. Las hidroeléctricas, las generadoras, el costo es mucho más barato. Lógicamente, ¿por qué? Porque prácticamente las turbinas las mueven el agua que corre sobre los ríos, muchas veces. Entonces, por ejemplo, las horas pico en El Salvador son las 7 de la noche. Es donde todo estamos consumiendo energía eléctrica. Por tanto, ahí estamos hablando de que entra energía de las generadoras termodinámicas. Entonces, el costo se eleva. Por ejemplo, sería bueno que a las 9 de la mañana planchara, supuestamente se planchara la ropa. ¿Por qué? Porque a esa hora, como pocos tienen energía eléctrica en uso, se usa básicamente las hidroeléctricas. Acá en El Salvador tienen el mismo precio, pero en otros países es diferente las tasas de tiempo en cuanto al costo. Entonces, ese es el contexto del ejercicio. Entonces nos dice que el 30% de los clientes aprovecha estos ahorros. Entonces, ¿qué no nos aprovechan? Los que el 70%. N valdría 12 clientes. ¿Ya? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 3 usuarios de tarifa baja en el grupo de interés? Se va a hacer un grupo de interés para hacer una investigación. Entonces, tarifa baja. Entonces, X es el número de usuarios que utilizan las tarifas bajas en horas de menor consumo de electricidad. Entonces, no vamos a hablar de 1.5 usuarios. Estamos hablando que es puntual. Por tanto, es binomial y por tanto, si n es 12 es menor de 20. Y entonces usamos la distribución binomial. Entonces, en este caso tenemos que esto amarra a P y a X. Entonces nos está diciendo que sea menor de 3 y P sería 0.30. Acá tengo el desarrollo de la fórmula, ¿ya? Como dicen, menor de 3 significa 0, 1 y 2, porque no está incluido el 3. Se hacen las operaciones con la fórmula en la calculadora y al final a 1 se suman las 3, perdón, en este caso se suman las 3 y me da la probabilidad del 25-28. En otro literal dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 2 usuarios de tarifa baja? Entonces, acá nos dice más de 2. ¿Hasta cuánto? Sería hasta 12. ¿Está tomado en cuenta el 2? No está tomado en cuenta el 2. Sería de 3, de 4, de 5, etcétera, hasta el 12. ¿Ya? Entonces, serían varias fórmulas. Entonces, aquí vuelvo a hacer lo contrario. Todo suma 1. Entonces, hago el atajo. 1 menos lo que no está acá. Y 1, ¿qué es lo que no está acá? Sería 0, 1 y 2. Desarrollo la fórmula. Esto lo estoy tomando del anterior literal, porque ya lo tenemos escrito, ¿no? Entonces, a 1 le resto esto y me da que es 74.72%. Repito, ¿de dónde saqué estos valores? Del literal anterior, ¿ya? Entonces, a 1 le resto el anterior y me da esta cantidad. Veamos el siguiente literal. ¿Cuál es la probabilidad de obtener menos de 4 clientes normales
en el grupo de interés. ¿Qué nos cambia cuando decimos clientes normales? Nos cambia X y nos cambia P. Hoy P ya va a ser 0.70. ¿Ya? Entonces, menos dice dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener menos de 4? Entonces, menos de 4 no está tomando en cuenta el 4 y entonces sería el de 0, el de 1, el de 2 y el de 3. Entonces, hoy sí cambia la fórmula, esto ya no es 0.3 sino 0.7. Entonces, ponemos para 0, la fórmula para 1, para 2 y para 3. Se suman los 3 y al final obtenemos que la probabilidad es menos de 1. ¿Ya? Otro elemento importante es la media y la desviación estándar. Ya decíamos que la media es el valor esperado. Entonces, es la multiplicación de NP. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de NPQ. Esto que está acá es Q, que es el complemento de P. Veamos un ejemplo. Central Motor puede ocupar las anteriores ecuaciones para encontrar la media y desviación estándar del número de días rentables por semana de 6 días hábiles. Entonces, N sería 6. Como cada día tiene el 61% de probabilidad de ser un día rentable, es decir, que no sea rentable sería del 39%. Entonces, encontrar la media y desviación estándar de ambas. Esto que está acá es la media de que sea rentable. Si le pidiesen que no sea rentable, lo que va a cambiar el 0.61 por 0.39. Ya ahí se encontraría la media de que no sea rentable. Pero como nos piden que sea rentable, la probabilidad sería 0.61. Y su desviación estándar es la multiplicación de NPQ y luego le sacamos raíz cuadrada y sería 1.19. Eso es en cuanto a la media y desviación estándar. Acá tenemos otro ejemplo. Lo voy a omitir. Ya está explicado en el documento. Vamos a ir a la desviación. Vamos a ir a la distribución de Poisson. La distribución de Poisson tiene las mismas características. La diferencia es que las probabilidades muchas veces son pequeñas, pero lo voy a explicar en otra presentación cada una de ellas. ¿Ya? La fórmula cambia un poco. Acá, si ustedes quieren ocupar mu en vez de lambda, lo pueden hacer. Mu es igual a NP siempre. Esta parte de acá hay que entenderla. Lambda o mu es lo mismo. Por ejemplo, si ustedes encuentran E elevado a la mu y mu elevado a la x, sería así. Esto que está acá es el factorial, que es un poco bien fácil. El factorial de 0 es 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 2 por 1, 2. El factorial de 3 es 1 por 2 por 3, sería 6. El factorial de 4 sería 1 por 2 por 3 por 4. ¿Ya? El factorial de 10 sería multiplicar 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10. Hay una tecla de factorial en la calculadora. Ustedes tienen que buscarla para no hacer tanta operación. Entonces, repito, lambda o mu es lo mismo. Entonces, acá es importante, ¿cuándo vamos a usar Poisson? Cuando la multiplicación de la muestra por la probabilidad nos dé 5 o cerca de 5. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser hasta mucho más, pero no que pase, por ejemplo, de 10, digo yo. Veamos el ejemplo. Dice, la probabilidad de que un determinado año de automóvil sufra un accidente cualquiera es de esta. Si 7,000 nuevos automóviles, vean que ya no es binomial porque N vale más de 20. Ahora son 7,000. Entonces, viene
ustedes multiplican n por p. Ojo, acá es lo mismo. Tienen que definir quién es x, ¿ya? ¿Quién es x? Entonces, la probabilidad que le están dando a ustedes es que tenga accidentes. Entonces, mu prácticamente va a ser la multiplicación de 7000 por la probabilidad y nos da 14. ¿Ya? Vean que es mucho más alto de 5, pero lo realizamos por Poisson. Entonces dice, lo vamos a realizar por Poisson. Entonces dice, E menos lambda, lambda elevado a la 6 y factorial de 6. Entonces, en este caso, E elevado a la menos 14, 14 elevado a la 6 y el factorial de 6, que sería esto. Al hacerlo en la calculadora nos da esto. Luego les voy a dar una página online para realizar esto. Pero esto es clave para distinguir qué es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Hay que saberlo hacer. Por ejemplo, yo usaría paréntesis, esto elevado a la menos 14. No se usa el menos de la operación de resta, se usa un menos que está al lado izquierdo siempre de la calculadora. Luego cerramos el paréntesis por, abrimos otro paréntesis, 14 elevado a la 6, cerramos paréntesis, entre 6 factorial. Y nota esta cantidad. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 3 sufran un accidente? Entonces, menos de 3 sería, menos de 3 sería, perdón, acá sería más de 3, más, sería básicamente 3 o más sería, como lo hemos resuelto. O más. ¿Cuál es la probabilidad que por lo menos 3 o más sufren un accidente? Voy a mejorar esta redacción. Sería así. 3 o más sufran un accidente. Entonces, en este caso está diciendo que sea 3 o 4 o 5. Está tomado en cuenta el 3. ¿Hasta dónde? Lógicamente, n vale 7000. Y haríamos miles de fórmulas. Entonces, lo mismo. Toda la sumatoria de las probabilidades nos daría 1. Entonces, a 1 le resto lo que no está acá, que sería el de 0, el de 1 y el de 2. Lo planteo así, se les va a restar, lo planteo en cada fórmula, tengo que resolver para cada fórmula y me da que la probabilidad es esto. ¿Ya? Veamos lo siguiente. Si X es una variable aleatoria de Poisson con parámetros de lambda, entonces, en este caso, E sería siempre NP igual al anterior. Lo que sí cambia es la desviación estándar. La desviación estándar ahora ya no va a ser NPQ, sino simplemente NP. Veamos. La probabilidad de que una máquina empacadora de embutidos empaque mal un producto es de 0.003. Si durante un día específico esta máquina efectúa 5000 empaques, ya dejó de ser binomial porque son 5000, N, ¿cuál es el número de empaques mal hechos que es razonable esperar? Entonces, multiplicamos el número de empaques por la probabilidad de que un empaque esté malo. Entonces, es razonable tener 15 empaques malos. Antes de seguir, insisto, voy a hacer una serie de ejercicios de cada uno de ellos en un video aparte. Me voy a ir ahora a la probabilidad, a la distribución hipergeométrica. Una de las cosas de la distribución hipergeométrica es que siempre la variable va a ser binomial. Y vean que es un poquito complejo la fórmula, un poco más compleja la fórmula, pero la voy a explicar bien detalladamente. N es el tamaño de la población. N minúscula sería el tamaño de la muestra.
R es el número de éxitos de una población. Esto es lo más importante a la hora de trabajar. Las fórmulas ustedes las van a tener siempre a la mano, ya sea que sea presencial o sea online. Siempre la fórmula se les daría, pero también hay que saberlas usar. En este caso, vámonos a ir a un problema. Nos dice, una tienda de llantas tiene 20 llantas grado A, idénticas en almacén. 5 de estas llantas tienen un pequeño defecto. Un cliente compra 4 llantas. Bueno, N mayúscula la población sería 20. N minúscula sería 4. ¿Por qué? Porque un cliente compra 4 llantas. Y 5 de estas llantas tienen un pequeño defecto. ¿Qué quiere decir? Que 15 están bien. Entonces, eso es bien importante. Ya van a ver por qué. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna llanta del cliente tenga defectos? Entonces, si yo estoy hablando de que no tenga ninguna llanta, quiere decir que de las 4, 0 van a tener defectos. ¿Ya? 0. Porque, bueno, voy a decir, amarremos quién es X. X sería el número de llantas que tengan defecto. Por tanto, ¿cuántas van a tener? Ninguna. Por tanto, va a ser 0. Entonces, si estoy diciendo que X es el número de llantas que tengan defectos, R tendría que ser 5. ¿Ya? R tendría que ser 5 porque 5 tienen defectos. Si yo pusiese, ojo, también lo puedo hacer de otra manera, el mismo literal. Acordémonos que dice que ninguna llanta tenga defecto. Entonces yo puedo poner X es el número de llantas que no tienen defectos. Entonces, si digo así, que no tienen defectos, R valdría 15. Y X valdría 4, que quiere decir que las 4 están en perfecto estado. Esa es otra manera de hacer el mismo ejercicio, el literal, solo que con el caso contrario. ¿Qué cambia? Cambia R, ya no es 4 ya no es 5, sino sería 15. Y acá ya no sería 0, sino sería 4. Entonces, introduciendo en la calculadora nos da esto. Lo mismo les digo, siempre voy a hacer lo posible por darles una calculadora online de este tipo de ejercicio. El literal B dice, ¿cuál es la probabilidad que por lo menos una tenga defectos? Por lo menos una significa eso o más. Dije, aquí muy vago porque dice, por lo menos una tenga defecto. Cuando yo le digo, por lo menos lleva $20 a la fiesta, es decir, 20 o más. Entonces, por lo menos una significa una o más. Entonces, vean que acá tengo esto. ¿Hasta cuánto? Hasta 4, porque n vale 4. Entonces, yo uso, en este caso, uso de nuevo el atajo. ¿Cuáles no están? No está el de 0. Entonces a 1 le quito el de 0, hago el cálculo y llego a 79.83. ¿Cuál es la probabilidad de que todas estén buenas las llantas? Entonces X ahora es el número de llantas que están buenas. Por tanto, R ya no va a ser 5, sino va a ser 15. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad que todas estén buenas? No las 20, sino que va a ser 4. Acuérdense que N es 4. ¿Vale? Ahora ya cambió la fórmula, la realizo y me da 0.2017. Insisto, yo voy a hacer un resumen de ciertos ejercicios de cada uno en otros videos. Vean esto detenidamente, despacio, para que luego, más adelante, haremos una videoconferencia para aclarar dudas. Gracias.